tal como les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuendía es con el profesor Luis Hierro López, una persona conocida por todos. Profesor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. El próximo miércoles va a presentar un libro, Las raíces coloradas, fundamentos del partido Don Pepe Valle. ¿Qué nos puede decir acerca de este trabajo? Bueno, es un libro de historia sobre el Partido Colorado antes de Valle Ordóñez. Los colorados siempre hablamos mucho de Valle Ordóñez y se ha investigado mucho su gestión, su obra, su pensamiento. Pero justamente el historiador norteamericano Milton Banger sostiene, que ha sido uno de los principales autores y estudiosos del vallismo, sostiene que Don Pepe Valle se fundamentó, se basó, más que en las clases medias o en sectores sociales o en las ideas de Europa, en el Partido Colorado para hacer su obra. Y hace 2 o 3 años me puse en contacto con Banger para pedirle que él pudiera desarrollar esa línea de investigación, y el profesor Banger me dijo una cosa muy simpática y que para mí fue muy fuerte. Bueno, yo ya no puedo hacer esa tarea, es una tarea que tienen que hacer ustedes, me dijo. Y eso me quedó resonando durante mucho tiempo hasta que, bueno, asumí el riesgo, porque es un riesgo que un político colorado escriba de historia colorada, porque puede ser, digamos, acusado de parcialidad. Asumí el riesgo de encarar esta tarea y lo hice justamente para darle un poco más de objetividad al trabajo, a partir de los testimonios de época, a partir de lo que los colorados, en la defensa de Montevideo especialmente, fueron diciendo de su propio partido y de cómo se fue formando el partido, y diciendo de sus adversarios los blancos. ¿Se encontró con alguna sorpresa haciendo esa recopilación? ¿Con algo que le haya movido un poco la aguja de lo que pensaba y que haya cambiado? No, porque eran testimonios, digamos así, conocidos. Tuve que, bueno, compilarlos, resumirlos, no muy divulgados actualmente. Son testimonios de Isidoro de María, que era un periodista de la defensa, Manuel Herrera Lloves, el canciller de la defensa, Melchor Pacheco, que fue un combatiente que estuvo en París y que desde París hizo un gran alegato a favor del Partido Colorado, Andrés Lamas, que hace una crítica del rosismo que digamos, inspira a los colorados como partido liberal que se identifica precisamente con la defensa de la libertad frente a Rosas. Y bueno, yo diría que lo que encontré fue un cúmulo de hombres muy apasionados, con ideas muy avanzadas para la época, con mucho vínculo con Europa, en el traqueteo intelectual, con un patriotismo exacerbado, una defensa de Montevideo en contra de Rosas, dispuestos a dar su vida, a dar sus bienes, como hizo el propio Joaquín Suárez. Y todo esto es fundamental, esa base nacional y popular del Partido Colorado en el siglo XIX, que es precisamente en la que, según la interpretación de Banger, que yo sigo acá, Don Pepe se respalda en esa fuerza para hacer su obra transformadora del siglo XX. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto hay del prevallismo para fundar el vallismo? Muchas veces se cree que Valle no era colorado, o que Valle, digamos, es ajeno a las tradiciones coloradas. Sin embargo, Valle, que además es hijo del general Lorenzo Valle, que fue presidente de la República, bebió en el seno del hogar las tradiciones coloradas, las tradiciones de Rivera, de la defensa de Montevideo, de Joaquín Suárez precisamente. Y yo diría que todo lo que hace el vallismo, excepto el colegiado, que es una idea que Valle trae precisamente de Europa, todo lo que significó el vallismo en el siglo XX, de transformador, de igualitario, de conquista de los derechos, está basado en esa trayectoria anterior del Partido Colorado. Desde el año 80 hay una dura lucha contra el militarismo histórico, y el partido se convierte en un abanderado de las libertades cívicas. Y esto es lo que identifica la acción de Valle Ordóñez desde el año 1886, cuando funda el día. A lo que le agrega don Pepe una cuestión muy importante, y es la base popular del partido, el partido democrático, el partido
hecho a través de los clubes zonales y de la participación de la gente. Entonces, no es de extrañar que con ese impulso, con esa génesis, Valle Ordóñez haya hecho la obra de transformación formidable que hizo, porque estaban las ideas, estaba el partido, estaba el oficio de gobierno del partido, que ya era muy importante entonces, y estaba el impulso popular que, especialmente en Montevideo y en Canelones, tenía el vallismo. Yo me reconozco como un apasionado de los libros de historia, entre otras cosas porque entiendo que la historia muchas veces se repite y que hay cuestiones que uno cuando empieza a repasar, de repente vienen de cientos de años, pero que uno se encuentra que son aplicables a la realidad. ¿Cuánto de eso que vivió el Partido Colorado, de la génesis del Partido Colorado, se puede aplicar hoy, en el momento actual que está Yo creo el que todo, porque si no tenemos conciencia de nuestras raíces, el partido va a perder su identidad. Y el partido hoy, que indudablemente vive una situación difícil, yo tengo plena confianza de que va a resurgir, precisamente por estos antecedentes, porque tiene una historia que quizás en el mundo no se pueda igualar. Quizás los partidos británicos son tan viejos como los nuestros, aunque fueron cambiando de nombre, pero en realidad el Partido Colorado y el Partido Blanco, como divisas primero y luego como partidos políticos, son de los más antiguos que reconoce la historia universal. Entonces, no es la historia de un día la historia del Partido Colorado, es la historia de siglos. Y básicamente hay cuestiones principales. El Partido Colorado siempre ha sido un partido liberal. Desde Fructuoso Rivera en adelante, Fructuoso Rivera es el hijo de la Revolución de 1811. Es el hijo predilecto de la Revolución, el más liberal de los orientales. Tiene una historia liberal, y con Valle y Ordóñez tiene una historia de justicia social indudable, de dignidad del hombre, de educación del hombre. Entonces, hoy si el partido se arrincona en posiciones más reaccionarias o de derecha, va a perder su identidad. El Partido Colorado es un partido progresista, es un partido liberal progresista, socialdemócrata, y tiene que recuperar esa fuerza de cambio para, recoger su identidad plena. ¿Y es un tema de familias ideológicas? De esto de que aparentemente el Frente Amplio se viene afianzando en esos lugares donde el Partido Colorado era muy fuerte mientras ejercía el gobierno? ¿O es simplemente un tema de que al Partido Colorado está costando ser oposición? Nos cuesta, eso es cierto, nos cuesta ser oposición, porque tenemos mucha cultura de Estado y tenemos la noción de que al país hay que ayudarlo, no al gobierno, al país hay que ayudarlo siempre. Y entonces los colorados, francamente, no sabemos hacer la oposición. Estamos buscando siempre el lado bueno de las cosas y a ver cómo se construyen las cosas. También es cierto que el Frente Amplio asume posiciones que fueron, posiciones del vallismo. No es posible hacer una comparación entre el vallismo y el Frente Amplismo, digamos. El Frente Amplismo también se nutre de tradiciones blancas y de emociones blancas. Pero básicamente hay una diferencia muy importante y que ya la había fijado Valle Ordóñez en 1917, que es que los colorados, los vallistas, no creemos que el motor de la historia es la lucha de clases. Hay un rechazo frontal de Valle Ordóñez a las ideas marxistas. Y esto no lo asume el Frente Amplio. El Frente Amplio acepta en buena medida, o por lo menos no niega, que este cuño marxista es tan importante. Y esta es una diferencia clave porque el eje de la evolución de la humanidad no es la lucha de clases, es la libertad de los hombres, es la educación de los hombres, es la formación liberal de las personas. Esto es lo que mueve a la humanidad. Y entonces yo diría que mirando al siglo XXI hay similitudes, pero hay muchas diferencias entre el vallismo y el Frente Amplismo. Y en esa medida el vallismo tiene un lugar en la sociedad y tiene un lugar en la vida política. Si interpreto bien, para usted las diferencias están en la clase política, pero en el comportamiento político en cuanto al Frente Amplio se ha comportado con la sociedad, ahí sí están las similitudes. Hay similitudes, claro, pero yo diría que no se pueden traspolar las cosas y decir, porque yo siempre me hago esta pregunta, una persona tan avanzada como Valle Ordóñez, ¿hoy estaría pensando como en 1911? No, hoy estaría pensando como
en el año 2015, con un sentido de avanzada y de modernidad que Valle tenía. Hoy, si Valle y Ordóñez existiera, que no es posible pensarlo, pero estaría pensando muy diferente a cómo pensamos el resto de los uruguayos, y muy diferente seguramente de lo que piensa el gobierno. Sabe que se adelantó a una de mis últimas preguntas en realidad. Le iba a preguntar, si Valle y Ordóñez viviera, ¿se sentiría identificado con la Concertación? Bueno, Valle y Ordóñez hizo muchos acuerdos políticos como forma de hacer crecer al Partido Colorado. Entre otras cosas, llegó a la presidencia con votos de miembros de la Asamblea General blancos. Quiere decir que los acuerdos políticos los conocía de memoria y los sabía. La Concertación es un acuerdo político. Es un acuerdo político para enfrentar una circunstancia en Montevideo. No es una finalidad. ¿Y no va en contra de esa, o a favor en realidad de esa pérdida de identidad que usted marcaba como una luz amarilla que puede llegar a suceder? No creo que vaya en contra, porque son, digamos, circunstancias electorales concretas. Yo estoy hablando aquí de los próximos 30 años, donde veo que el Partido Colorado, como partido liberal y progresista, tiene una función en la sociedad y en el país. Y la Concertación es una cuestión de circunstancias. Después de mayo veremos cómo nos fue, y veremos si el instrumento sirve o habrá que idear otro, pero me parece que son cuestiones distintas. Las elecciones departamentales tienen además un sentido departamental que no tenemos que olvidarnos, porque ¿qué pasa en Salto con el Partido Nacional que casi que no participa? ¿O qué pasa en Rivera con el partido? ¿Esto quiere decir que el Partido Nacional va a desaparecer? No, porque tampoco va a desaparecer el Frente Amplio, que tampoco el Frente Amplio en Rivera no compite. Son circunstancias particulares. Creo que lo que hay que tener después del 11 de mayo, sin duda alguna, es un gran sentido de unidad colorada, pero bueno, vamos a tener que hacer un gran trabajo de refundación, volver a nuestras bases, volver a nuestros orígenes ideológicos, estar muy cerca de nuestra gente, no pelearnos entre los colorados, porque eso sería lo peor que podemos hacer. Los colorados tenemos que estar unidos y estar firmes, y tratar de ver el partido hacia adelante, un partido moderno, pujante, como tiene que plantarse en la cancha. Pero entiende que en los últimos años los colorados se han alejado un poco de esas raíces, de esas bases y de esos postulados históricos de la fuerza política. Bueno, algo nos está pasando, indudablemente, porque cuando uno físicamente se siente mal, algo pasa, o tiene un dolor de cabeza, algo pasa, algo le está pasando al Partido Colorado. Y yo creo que el Partido Colorado tiene fuerzas. Yo además confío mucho en la fuerza de nuestros líderes, de los líderes actuales, de los líderes históricos, en la fuerza de Sanguinetti, de Jorge Valle, obviamente en la fuerza de Bordaberry, en la fuerza de Amonín. Confío en los colorados. Que cada uno se equivocó, sí, que pudo haber estado mejor en la elección tal o en la campaña cual, sin duda. Pero no es fagocitándonos entre nosotros que vamos a resurgir. ¿No hay una crisis de liderazgo en el Partido Colorado? Yo creo que hay un tiempo de cambio en el Partido Colorado. Y bueno, van a surgir líderes y van a surgir corrientes y van a surgir voceros de estas viejas tradiciones e ideas que, reitero, no han desaparecido de la polémica política ni en el mundo ni en el país. Y nosotros somos representantes fieles de ese espíritu liberal que caracteriza a nuestra colectividad. Y entonces creo que si están las ideas, falta que alguien las enarbole y las embandere. ¿Y hay espacio, por ejemplo, para una tercera vía? ¿O lo que hay que hacer es trabajar en fortalecer el ala ballista del partido y a su vez también trabajar para que Vamos Uruguay asiente su liderazgo? Más allá de los sectores, yo creo que los sectores como representantes de cierta ideología, ¿no? Me parece que lo que importa es la actitud. ¿Qué actitud vamos a tener el 11 de mayo? Bueno, vamos a tener la actitud de levantar nuestra bandera. Sí. Ahora, vamos a tener la actitud de pasarnos cuentas. Eso va a ser equivocado. Por eso creo que es un tema de sentimiento colorado más que de tal sector o cual otro. Bien, y en cuanto a la identidad y la fortaleza del Partido Colorado, y esto es previo en realidad del 11 de mayo, ¿se juega mucho el Partido Colorado aquí en Montevideo, por ejemplo, ante la posibilidad de que Rackete sea
el candidato menos votado, la posibilidad, incluso según lo que marcan algunas encuestas, de que no llegue ni siquiera a la Junta Departamental. Mire, yo creo que sería... Raquete está haciendo una formidable tarea. Esto va más allá de la candidatura de Raquete. No, pero creo que está haciendo una tarea muy interesante. Hay que escucharlo a Raquete. Porque lo que pasa es que, como, bueno, las encuestas dicen que entonces, pero hay que escucharlo. Es el candidato que está diciendo cosas más sensatas y más atinadas respecto a Montevideo. Y creo que va a tener una muy buena gestión el 10 de mayo. Y bueno, pero después, el 11 de mayo, la vida sigue. Y las entidades tan antiguas y tan importantes como el Partido Colorado no terminan el 11 de mayo, empiezan otra vez, cada mañana es un desafío distinto y bueno, habrá que... Yo, en realidad, el libro, fíjese que lo vengo escribiendo hace 2 años. Su aparición ahora no tiene que ver con la situación del partido. Eso le iba a preguntar también, si algo le había impulsado. No, es un libro que viene de antes. Bueno, y que pero puede ser un aporte por razones editoriales se postergó su publicación y razones personales. Pero en todo caso, yo aspiro a que sea un aporte, a que los muchachos jóvenes del partido vean cuál es nuestra raíz. Y bueno, es una raíz de la que yo siento orgullo y creo que los colorados sienten orgullo. Y eso creo que es una carta que el partido puede jugar en su momento. ¿Y los sectores jóvenes del Partido Colorado, ya que lo mencionó, hacen una interpretación correcta del vallismo? Porque dice que se da muchas veces eso de... Los jóvenes enarbolan la bandera de José Valle y Ordóñez y reclaman esto dicho de manera vulgar, ¿no? Pero una pata más de izquierda en el Partido Colorado, y hay una interpretación del legado de Valle y Ordóñez quizás en la dirigencia que es distinta a esa. No, yo creo que los jóvenes ven bien las cosas. Y mire, por suerte, yo tengo la impresión de que hay una camada joven en el partido muy interesante que va a marcar una fuerte presencia. Aunque sea un poco rebelde y a veces no responde a la dirigencia. Va a marcar una fuerte presencia. Y los jóvenes se identifican con esa sed de justicia y de igualdad de derechos que inspira el vallismo. Y yo creo que eso es siempre muy vigente, muy importante, y que para los jóvenes es un enorme atractivo pertenecer a un partido que ha tenido una figura como Valle y Ordóñez, consagrando los derechos de la mujer, derogando la pena de muerte, haciendo una reforma educativa fenomenal en todo sentido. Hasta los edificios son de las facultades son del tiempo de Valle y Ordóñez. Leyes laborales de avanzada. Las leyes laborales. Eso es una motivación para los jóvenes del partido, pertenecer a una colectividad de esta índole. Y yo creo que son muchachos progresistas en el sentido literal del término. A eso iba. Quieren progresar, quieren avanzar, quieren pensar en forma abierta, ven a la sociedad con apertura, con dinamismo. Bien, ya sobre el final le consulto qué va a ser del futuro de Luis Hierro López. ¿Qué le depara a Luis Hierro López estos próximos años? Bueno, trabajar por mi partido. Eso es la seña de identidad. Yo pertenezco a una vieja familia colorada y estaré donde haya que estar trabajando por mi partido, ¿no? Con vocación, con fuerza, con sueños. Creo que es un tiempo muy impactante el que se nos avecina, ¿no? De cambios en el mundo y de cambios en la región y de cambios en el país, y el Partido Colorado tiene que estar en la vanguardia de esos cambios, que ha sido su señal de identidad. No en la retaguardia, en la vanguardia, pensando con cabeza fresca para ver por dónde viene el mundo y a dónde hay que ir. Y un balance con lo que fueron estos últimos años, con su actividad allí en la CAR, un lugar que... Bueno, del cual no se puede hablar mucho públicamente, generalmente, pero... pero en todo caso, yo en este momento no soy más delegado de la CAR, dejé en marzo, es posible que vuelva, o no, eso se está viendo, pero... Quizás ahora podría hablar todo, claro. Podría contar los famosos resultados. Se le deben preguntar en una mesa de café, le deben decir, ¿y contamina UPM o no contamina? No, mire, yo creo que Uruguay puede estar muy tranquilo en esa materia, porque los controles que hace CARU son similares a los controles que hace la Dinama. Ya hay 48 ingresos, 4 años, una vez por mes se hacen los controles.
Estos controles han sido verificados por laboratorios canadienses de primer nivel en el mundo y es indudable que la planta tiene un comportamiento absolutamente adecuado a las normas uruguayas en materia ambiental. Y bueno, yo creo que Uruguay en eso tiene que estar muy tranquilo, en lo que respecta a UPM. No debemos estar tranquilos en lo que pasa en el río Uruguay, en el río Negro, en la laguna del Sauce, en el río Santa Lucía, que es un proceso derivado del impacto agrícola. El impacto agrícola supone las descargas exageradas de nitrógeno y de fósforo. Esto genera las famosas cianobacterias o algas. Las algas se chupan el oxígeno del agua y el agua se pone marrón e impotable. Esto le pasa a todo el mundo. El mar Báltico tuvo que hacer un acuerdo fenomenal entre Rusia y Alemania y varios países para cambiar las normas en materia de fitosanitarios y insecticidas y todo este tipo de cosas para bajar la carga de fósforo y de nitrógeno. El Uruguay ahora tiene un problema con esto y hay que resolverlo, hay que encararlo, no con una cuestión electoral, sino con un espíritu nacional, de ver cómo van a ser nuestros recursos hídricos de aquí a 10, 15 años. Y me parece imprescindible que el Uruguay procure un acuerdo con Brasil en esta materia, porque todos nuestros recursos hídricos vienen de Brasil. Y yo no he visto que esto figure en la agenda de nuestras relaciones con Brasil. Hay que hacer con Brasil un acuerdo para que Brasil haga lo propio, porque si nosotros cuidamos nuestros recursos hídricos pero vienen contaminados del norte, bueno, entonces tendremos dificultades. Es un asunto muy importante para el futuro del país. Me quedan 30 segundos. ¿Es tan difícil como parece negociar con los hermanos del Río de la Plata, con Argentina? Es difícil, es difícil. Uruguay ha tenido una historia larga de desencuentros en esta materia, pero bueno, yo creo que hay que tener mucha paciencia, mucha habilidad. Aunque no se publiquen los resultados. Una mirada de largo plazo. Están los temas vinculados a los puertos que a Uruguay lo pueden dañar mucho, hay que encarar ese tema y resolverlo. Están los temas del canal Martín García que hay que tener muy en cuenta. Y por suerte el dragado del río Uruguay se está llevando adelante con esfuerzos de Uruguay hasta ahora. Argentina no ha contribuido con su cuota parte financiera, yo espero que lo haga rápidamente. Pero el dragado del río Uruguay es muy importante para Fray Bentos y para Paysandú, porque eso aligera, digamos, la carga que viene por las carreteras y permite una barcaza equivale a 100 camiones, para dar una idea, y permite desagotar las carreteras y, bueno, hacer del río Uruguay una gran vía de exportación. Profesor Luis Hierro López, le agradecemos su presencia. Con mucho gusto. Aquí, Hacemos la pausa y seguimos con más información.